Y nosotros queremos hablar el día de hoy, dejando de lado esta fecha respecto a las mujeres. Vos no hablar lloraste de el primer educación, día. Vos no lloraste el primer día, ¿no? No. Te quería ir ya. Sí, yo era de las nenas El deseo de que quería aprender ir a ya. la escuela. Sí. Querías leer. Que preparaba todo su uniforme un día antes, que le costaba dormir porque se quería ir a ver a los compañeritos. Parte de la escena también de este día que dejó un poco y también que volvió el tráfico. Ya vamos a hablar de eso porque queremos encarar desde el punto de vista educativo este programa. Y queremos arrancar con lo siguiente. Presten mucha atención a esto que llamaba muchísimo la atención de lo que decía el ministro de Educación, Luis Ramírez, hoy en el arranque del año lectivo. Resulta que la tarea para la casa a veces es una trampa en el sentido siguiente. La mamá quiere cumplir el rol de ser maestra, pero no es su rol, no está preparada para ser maestra. Y entonces la relación con el hijo se pierde, porque todo el día genera un roce que además es innecesario, porque la tarea muchas veces se trata de repetir, hacer más de lo mismo, ejercicios que el chico ya tenía que haber hecho en la escuela. Este año vamos a hacer todo un debate sobre las tareas. Las tareas tienen que ser diferentes. La tarea de la casa es ir para investigar, para hacerle preguntas a mamá, a papá, para descubrir lo que hay en el barrio. Es decir, la tarea de la casa ya no puede ser repetir lo que se hace en la escuela. Para eso está la escuela. Los ejercicios académicos escolares tienen que hacerse en la escuela. La maestra tiene que lograr, dentro del tiempo que tiene, poder desarrollar los conceptos fundamentales. No más dejar para tareas que muchas veces son arbitrarias también, porque ¿en qué sentido? Resulta que termina haciendo o mamá o papá o la inteligencia artificial. ¿Y qué pasa? ¿Para qué nos sirve esa tarea, verdad? Entonces, yo creo que el niño, además, a la tarde tiene que usar ese espacio para hacer otras cosas que no pudo hacer en su escuela. Deporte, arte, pintura, música, teatro, todo lo que la mamá, papá le pueda dar al hijo es importante que le pueda dar en ese tiempo y sirva como un desarrollo integral también, y no dedicarle solamente el tiempo a tareas que son académicas. Así que este año va a ser un año muy importante también en ese sentido con el tema de las tareas. Bueno, este es nuestro disparador, digamos, para arrancar la charla hoy. Sí, decían, se tienen que empezar a debatir, cambiar, por un lado, decía, la metodología o no dar ya esas tareas para la casa, las tradicionales, así como las conocemos. Sí, también nos sorprendía con el tema este del Día Nacional del Kit. También. Va a ser el 4 de marzo, el Día del Kit. La verdad que yo no había escuchado eso antes. Y no es una manera de justificar nomás que tuvo retrasos en la provisión de kits. Y es lo que yo pregunto porque, sí, porque claro. habían tenido algunos retrasos, sí, de algunos productos que no estaban llegando ya del exterior. A causa de proveedores. Proveedores, sí. Claro, pero bueno, en fin. Veremos qué pasa el 4 de marzo en ese Día Nacional del Kit. Bueno, y nosotros queremos arrancar un poco hablando de educación con quienes nos acompañan de diferentes sectores. Queremos arrancar por el señor Rafael Resquín, el expresidente de la Unión Nacional de Educadores. ¿Cómo le va? Gracias por venir. ¿Qué tal, Fernanda? ¿Cómo estás? Un gusto estar acá. Muchas gracias por la invitación, Diego. Gracias, profesor. Muy amable. Siempre, Un gusto tenerlo aquí, profesor. También estamos con la licenciada Magalí López. Ella es psicóloga educacional. ¿Cómo le va, licenciada? Buenas tardes, Fernanda, Diego, a los otros invitados y a la audiencia. Gracias, licenciada. Gracias. Muy amable. Y también nos acompaña Samuel Clever, el expresidente de Levanta Escuelas PI. ¿Cómo te va, Samuel? Buenas tardes, y como siempre digo, da gusto estar en un medio que te reciban como en casa y qué amable. Muchas gracias por este espacio. Muchas gracias, Samuel. Bueno, Samuel, ¿qué es Levanta Escuelas PI? Bueno, Levanta Escuela es una organización de jóvenes que nos agrupamos para tratar de solucionar los déficits que tiene hoy en día el Ministerio de Educación. Ya sea desde los puntos más básicos, de ya sea un aula, un aire acondicionado, ya sea en la temática educativa, en varios puntos. Nosotros somos un grupo que viene del grupo Bacheando, mismo grupo. Entonces dijimos, ok, como vimos que teníamos muchos jóvenes que querían mejorar desde varios puntos la educación, teníamos docentes dentro de los grupos, entonces nos decían siempre, ¿por qué no se van hacia el sector de la educación? O sea, ¿ustedes arreglaban baches? Pasamos de eso, ahora queremos tratar de arreglar las escuelas también. Entonces dijimos, ok, vamos a empezar este nuevo proyecto, vamos a empezar del mejor puntapié, que es haciendo una acción. Nosotros siempre nos catalogamos por empezar con una acción, ¿verdad? Y luego empezar a demostrar las cosas que están mal. Entonces... Lo primero es un acto, un hecho, una intervención, digamos. Exactamente, porque es fácil decir siempre,
pero siempre es más difícil hacer. ¿Cómo toman la autoridad del ministerio? Porque a mucha gente le molesta. La verdad que nosotros siempre mantuvimos una línea clara con la ciudadanía y por eso yo creo que la ciudadanía confía en nosotros, que es recurrir a la ciudadanía, a las donaciones y no entablar ninguna conversación con ningún ministro, con ningún ministerio. ¿No son políticos ustedes? No. O sea, políticos yo en el sentido... No queremos ningún diálogo con ellos porque realmente el Ministerio de Educación a quien se debe es a los padres, a los niños, a ellos es a los que realmente le está faltando el respeto. Samuel, y vos que sos joven, dejando de lado el tema de infraestructura, ¿cómo tomás lo que dijo el ministro? No más tareas para la casa, que los chicos se enfoquen en actividades extracurriculares. La verdad que él dijo desde un punto no tan bueno para decir justo en el Día de la Mujer, ¿verdad? Decir que la mujer todo el día está en su casa, desde el punto de vista de que va a ayudar al hijo, o sea, hoy en día hay mujeres también que trabajan, hoy en día, entonces es un punto de vista muy, muy malo para empezar de ese lado. Y segundo punto, yo diría, era que yo creo que él no sabe, me jugaría que él no sabe, Finlandia tiene ese sistema de educación. Sí. Finlandia está justamente estableciendo ese sistema de educación de no tareas a la casa, pero ¿con qué concepto? Que el docente, que dicho sea de paso, son 80.000 docentes los que tenemos, que los docentes en Finlandia, la educación sería creativa. ¿Para qué? Para que el estudiante por la tarde pueda tener tiempo, o sea, el niño por la tarde pueda tener tiempo de imaginar cosas que dio en la clase, de decir cómo yo puedo aprender más sobre esto, cómo yo puedo idealizar más cosas que mi maestra me dijo hoy en día. Una cosa es la tarea informativa, otra cosa es la tarea que te da raciocinio, la tarea que te dice, ok, ¿por qué suceden estas cosas? Que te hace pensar. Exactamente, por eso Finlandia llegó al primer puesto. De ser una educación muy buena, pero tengamos en cuenta también que eso sí tiene Finlandia y que no tenemos nosotros, es que la educación es totalmente gratuita en todos los aspectos. No existe un colegio privado en Finlandia. Está prohibido. Está totalmente prohibido. Y además los docentes ahí son de un rango de respeto en la sociedad y también de buenos salarios, profesor. ¿Cómo arrancan ustedes? ¿Y qué opinás también, por supuesto, ya lo que decía el ministro con respecto a las tareas? ¿Es de tu experiencia? En realidad, en parte coincido con el joven. Los extremos siempre son medio tediosos. Yo creo que el ministro fue un poco extremista en decir no se debe dar tarea. En realidad, si es que vamos a partir de lo que es realmente el sentido de dar tarea a los alumnos, es lógico que no se tiene que exagerar. Pero hay una parte que entró siempre en discusión que se llama fijación del aprendizaje dentro de lo que son los momentos pedagógicos, ¿verdad? Y la pregunta es, ¿está el alumno en condiciones de fijar el aprendizaje en el aula? ¿O tiene que dedicarle un tiempito más fuera del aula? ¿O no? Fijación de aprendizaje se llama. Sí, señor. Y en ese sentido, en la época en que me atrevería a decir que la mayoría de los padres de familia eran analfabetos, los alumnos llevaban tareas a su casa. Y eso no era con mira a que su papá le ayude o su mamá le ayude. El alumno tenía que imaginar, el alumno tenía que investigar y investigar con lo poco, con lo nada que tenía. Y ahí coincido un poco en parte con lo que dice el compañero, ¿verdad? Porque hoy día estamos sobre el conocimiento, sobre la imaginación. Einstein lo decía, en tiempos de crisis la imaginación es más importante que el conocimiento. Hoy día, ¿qué es lo que se quiere? Que el joven imagine. Pero en contrapartida, cuando el ministro dice puede ser algo muy, muy verticalista, seguir estableciendo tareas para los niños, ¿hay una certeza de que los niños al no llevar tareas en la escuela va a utilizar mejor su tiempo? ¿Con quién se quedan los niños cuando están en sus casas? El joven lo dijo muy bien, hoy día yo voy un poquito más. Él dice algunas mujeres, yo digo que la mayoría de las mujeres están trabajando para el sustento del hogar, acompañando a su pareja, a su marido, sea quien sea. Entonces estamos en una realidad en donde realmente tenemos que analizar muy bien lo que vamos a hacer, las decisiones que vamos a tomar. Y realmente cuando vamos a hablar de educación en general, lastimosamente en pleno siglo XXI, seguimos improvisando todo. Seguimos improvisando absolutamente todo. ¿Por qué? Porque todo lo que hacemos tiene un sentido populista. Lanzamos los proyectos, llevamos adelante los proyectos
sin haber siquiera preparado. Y yo creo que esta afirmación del señor ministro, yo podría estar de acuerdo con él en un 50%, 50% no. Además, él decía que aprovechen los chicos para actividades extracurriculares, que es cierto, pero no es la realidad de todos, licenciada. Eso también, no todos los chicos pueden acceder a ni siquiera a pagar en una escuela de fútbol, ni siquiera, mucho menos hablar de que hagan danza, las teatro, niñas, teatro, idiomas, o deportes, sí. Yo creo que sería irse por las ramas, estando a una semana, estando al día del arranque, irnos por la rama, decir cómo es que se va a enseñar. Perdón, pero esto se habló antes de esta con los directiva. docentes. Nosotros por lo menos no tuvimos ninguna Se noticia. desayunaron hoy con esto. Claro, por supuesto. Y decía, En realidad siempre se habló así en forma, vamos a decir, extraoficial, en forma, ¿cómo se dice? En forma coloquial, como una posibilidad, como una tendencia, como una sí, qué sé yo. pero el tema se habla de esto, ¿verdad? De si conviene o no conviene llenar de tareas a los Se habla, pero a nivel del Ministerio de Educación, como dijo el compañero, hoy realmente recién yo también escuché esa información. Como dijo también el compañero, a nivel internacional sí tienen toda la estructura, las condiciones para poder aplicar esto. Todavía hoy en día en Paraguay y más en la educación pública no podemos aplicar totalmente esto. Como dijo el compañero, yo también no es que estoy al 100% de acuerdo con el ministro, sí en cierta manera porque depende, porque estas tareas para la casa tienen ventajas y desventajas, no es que es todo negativo o ¿cuál todo sería positivo. una ventaja, por ejemplo? ¿Qué sería ventajoso o qué sería contraproducente? Una ventaja sería que, justamente como estuvieron mencionando los compañeros, que se pueda ir a aplicar y reforzar el aprendizaje. Como que no todos en el colegio o en la escuela tienen buenos docentes capacitados para que ellos puedan desarrollar bien ese aprendizaje. Y una desventaja sería de que, justamente como mencionó el ministro, se le quitaría este tiempo de estas actividades extras. Sabemos que a nivel país no todos tienen las posibilidades de cumplir con estas actividades, pero sí es importante resaltar de que estas actividades son necesarias también para el desarrollo integral de los estudiantes. Claro, en eso sí usted le da la razón. Sí, en eso sí, pero otra desventaja sería de las tareas si son muy excesivas, que a los alumnos le puede causar, por ejemplo, estrés, ansiedad, o también se le puede quitar ese tiempo de compartir con la familia. Claro. Ahora, profesor, en este tiempo, después de la pandemia, ¿aumentaron la cantidad de tareas, de trabajos que se llevan a la casa los alumnos? En realidad, no es que aumentaron. En la época de la pandemia era una época atípica, sí, en donde se tenía que experimentar muchas metodologías para reemplazar un poco la no presencialidad. Sí. Ahora, además de eso, sumándome un poco a lo que dice la licenciada, cuando hablamos de llevar tarea, nosotros no podemos decir no se debe llevar tarea. Tenemos que primero analizar quiénes no deben llevar tarea. ¿Quiénes deben llevar un 50%? ¿Quiénes deben llevar un poquitito más? Porque a mí, por ejemplo, me resultaría mucho más cómodo hoy día, en el buen sentido de la palabra comodidad, ¿verdad? No buscando excusas, que los chicos hoy tengan tareas, porque hoy el chico está con el celular en la mano, claro, las 24 horas prácticamente. Tiene toda una biblioteca, tiene el mundo en sus manos. ¿Y cuál sería el problema? Que lleve tareas investigativas, que lleve tareas en donde él mismo va a estar alimentando su conocimiento en base a la imaginación, en base a la investigación, en base a la búsqueda, en base a la curiosidad? Y que no sea precisamente una tarea burocrática, que no sea precisamente una tarea que si no haces esa tarea, como en nuestra época, si no haces esa tarea, se te va a castigar. Que sea todo copiar. Claro, que no sea todo copia y pega, que no sea todo, tenés que mirar el libro y ya te está teniendo sueño y tenés que seguir haciendo. Entonces, el asunto es mirar lo que conviene. Acá yo creo que al Ministerio de Educación y Ciencia le falta un poquitito más de imaginación también, ya que estamos hablando de imaginación. Le falta imaginación y le falta empatía. Yo diría que le falta. ¿Por qué empatía?
Porque nosotros salimos a recorrer todas las cosas, nosotros salimos a recorrer la escuela y vemos la realidad que ellos nos están diciendo. ¿Cómo cuáles? ¿Qué es lo que ustedes ya pudieron ver? Ellos dijeron que 4.000 escuelas también. Vamos a partir de ese punto. Y yo miré justamente y empecé a verificar cuáles son las escuelas que están bien. Encontré uno en particular, que era en el centro, que está a 5 minutos del Ministerio de Educación. Nos fuimos, la Escuela República Argentina, para justamente decir exactamente cuál era. Y vos mirá y dice que está bien. Entonces la pregunta para el ministro es la siguiente. ¿Está bien que una escuela tenga peligro de derrumbe? ¿Está bien que vos le envíes a tu hijo sabiendo que en el recreo se le puede caer una muralla en la cabeza? Que esa es real la situación. Esa es la realidad del colegio, de la Escuela República. Y creo que es una escuela más, si no es la primera por ahí. Entonces, no está, la verdadera pregunta que tenemos atrás de todo esto es, si uno de los 4.000 están así, imagínense los 4.000 cómo están, siendo que este está a 5 minutos. 5 minutos. Imagínense lo que están a 100 kilómetros. Claro. Hoy en día no estamos por eso te digo, no imaginación, es empatía. Es entender que este ministerio está lejos de los niños, está lejos de los padres, está lejos de los profesores y lejos de los directores. Eso es lo que sucede. Si hoy un día un director, si hoy un día un profesor dice algo, se le sumaria. Esta era la realidad de otro lugar también, Samuel y compañeros aquí invitados, de una escuela en La Chacarita, en el barrio Ricardo Brugada. Tampoco está muy lejos también del Ministerio de Educación, en pleno centro, sí, la escuela Elisa Lynch. Esto de ahora. El día de hoy, sí, así estaba. Así arrancaron las clases. Así arrancaron las clases con problemas de presión de agua. Ahí está, apenas salían las gotitas de agua, los chicos se tienen que ingeniar, los docentes son los que tienen que comprar bidones de agua, tienen que recargar del vecino para poder lavarse la mano, para poder lavar los vasos, los utensilios que se van a usar también. Así salía el agua el día de hoy ahí. Es más difícil en este ambiente que en el ambiente ideal, ¿verdad? Claro, sí. Como están presentando los compañeros, esta realidad lastimosamente no tienen en cuenta desde el ministerio, porque se tiene que tener en cuenta para saber si le va a dar tarea o no, si se le va a dar un 50 o qué porcentaje, el contexto educativo, también las necesidades especiales, específicas de cada estudiante y también con qué objetivo pedagógico se da. Y teniendo en cuenta todos estos factores externos, ambientales, claro, los niños no pueden aprender en la escuela con estas condiciones y imagínate, si no se dan estas condiciones o los profesores no tienen esa capacitación adecuada y si no llevan otra vez tarea, ¿en qué momento estos niños van a poder estar practicando, reforzando este aprendizaje? Profesor, ¿usted quería decir algo? Sí, lo que realmente subyace a toda esta problemática, porque nosotros normalmente cuando entramos en el tema de educación, apuntamos hacia el Ministerio de Educación y Ciencia. Sí. Yo creo que tenemos que ir un poco más allá. Tenemos que apuntar en el Estado paraguayo. ¿Cuál es la intención del Estado paraguayo? ¿Cuál es la idea del Estado paraguayo sobre educación? Si es realmente la educación un eje de crecimiento socioeconómico de la población o no. Yo le voy a contar una anécdota y voy a hablar de una persona. Cuando tuvimos una reunión así en una oportunidad cuando el presidente Santi Peña estuvo como ministro de Hacienda, cuando es Economía hoy, yo le planteo sobre la inversión en educación. Y él me dice, palabra lo que hoy es el presidente de la República, me dice, no hace falta invertir más, hace falta invertir bien. Y yo le respondí, ¿cómo se va a invertir bien una plata que no hay? En este momento el Paraguay invierte 2,3% del Producto Interno Bruto en educación. Mientras que la UNESCO recomienda el 7% como mínimo. Es como decirte, hoy día el salario mínimo de 3 millones, yo te voy a pagar 1.200.000 y conformate con eso. Si tenés 5 hijos, bueno, administra bien y vas a vivir bien. O sea que, ¿qué dice el Estado? ¿Por qué el Estado paraguayo es tan mezquino para invertir en educación? Este año no hubo ni un guaraní de aumento en cuanto a inversión, excepto para infraestructura. Para nada. Para infraestructura, para tecnología, para rubros docentes. Usted no se imagina lo que significa ¿cómo se dice? El laberinto
de los supervisores, de los directores departamentales para distribuir los rubros donde faltan. Aparte de la grosera manipulación político-partidaria en educación hoy. Hoy día la injerencia político-partidaria es peor que nunca. Le toca a los A partir del 89 por lo menos. A los gremios también les tocan. No entiendo la pregunta. Y gremios de docentes que también están copados por la política partidaria. En realidad, Gremios colegas de ustedes, digo. en realidad, claro, en el gremio docente hay gente que incursiona en la política partidaria, ya sabemos, y no solamente en el partido de gobierno, en varios partidos políticos. Y lógicamente que si vos tenés desde tu perspectiva político-partidaria, tenés un objetivo, todos los partidos políticos tienen en el Paraguay la misma deficiencia. Pero sí, lo que estamos haciendo desde las organizaciones sindicales del gremio docente, habemos por supuesto organizaciones que somos un poquito más, ¿cómo se dice?, activistas, que somos un poco más luchadores, más frontales, y de repente, ¿por qué no? Habrán también personas por lo menos que de repente utilizan su influencia política para conseguir algo, pero convengamos de que finalmente lo que se quiere es conseguir algo, porque en este país estamos peleando por rubros para un grado, no estamos peleando un conjunto de cosas, estamos peleando por un rubro de una escuelita allá del fondo de Carayao, estamos peleando. Y los supervisores y los directores departamentales no saben qué hacer, porque no hay. Hoy, por ejemplo, estamos en una situación patética con relación a enfermedades de los docentes. Tenemos docentes con cáncer que están trabajando, no pueden dejar el aula, no se les puede dar, por ejemplo, función pasiva porque no hay quien lo reemplace. No se puede hacer, por ejemplo, no se puede llevar adelante, por ejemplo, el proyecto de hace años ya de la política educativa paraguaya, que es acercarle un poco al docente a su lugar, a su casa, ponerle un poco una institución más cercana. ¿Por qué? Porque no hay un docente que pueda hacer ese trueque, no hay quien lo reemplace. O sea que en el Paraguay se tiene que invertir en educación. Hoy tenemos el problema de los quíes escolares, tenemos el problema de hambre cero. ¿Por qué no se puede poner en condiciones las instituciones educativas, por ejemplo, para suministrar los alimentos a los alumnos? Porque no se previó la comodidad. Los alumnos están comiendo en los pasillos, están comiendo en las aulas. Eso justamente iba a decir. Eso justamente iba a agregar a lo que iba a decir. Son algunas que otras cosas, ¿verdad? Era que el desafío y al menos nos da toda la el proyecto Hambre Cero, todo muy lindo, ¿verdad? De querer llevar comida, todo, pero ponerle una mesa. No vaya a dejar a nuestros niños comiendo en su regazo. Claro. Vamos. Tenemos que seguir hablando, hay muchísimo todavía de que hablar y debatir un poquito aquí, pero antes tenemos que hacer una pausa, Diego. Breve corte y ya volvemos. Bueno, un programa que creemos muy interesante y también de compromiso para hablar un poco de la jornada que fue hoy, el arranque del año lectivo, así que hablando un poco de todo, ¿verdad? Sí. De esta acción también que tienen. ¿Dónde empezaron? Porque decía que empezaron con un lugar. Empezamos con cooperación de los padres del Colegio del Sol. Eso justamente fue lo que nosotros armamos, era cooperación de colegios privados con escuelas nacionales. Y esto del colegio privado, que eran los padres de la promoción 2030, era que donaron 2 aires. Creo que era un valor de 10, 12 ¿Para qué escuela? Para la escuela Roberto de Lepetí. Que también está mal. Claro, el Roberto de Lepetí no tenía ningún aire. Entonces, no hubo mejor estrategia que decir, vamos a poner en un aula y vamos a poner también en la biblioteca. Para que entonces, si vos tenés calor, entonces te vas a la biblioteca a leer, como niño te vas a leer, pero al menos tenés un poco de tráfico. Claro. Entonces, dicho sea de paso, también quiero aprovechar, ¿verdad?, que cualquier empresario, cualquier persona que realmente tenga ese acto de voluntad, que se puede comunicar con nosotros, que nosotros estamos en la página como Bacheando Paraguay o Levanta Escuela, que puede tranquilamente hablar con nosotros. Nosotros no queremos dinero, nosotros no aceptamos dinero. Aceptamos si no quieren dar pintura, aceptamos si no quieren dar ladrillo, teja, lo que sea. Pues, ¿y trabajo? Mano de obra también, voluntariado, todo. O sea, de hecho que eso es lo que nosotros ahora estamos, en el otro grupo vimos, que realmente cuando vos unís hay mucha cooperación y se pueden lograr muchas cosas. Nosotros vamos a seguir la misma hoja de ruta que seguimos en los otros grupos. Primero, hacer en Central, en Capital y llegar a los 19 departamentos. Una vez que completamos eso, vamos a llegar a las 100 ciudades y vamos a mostrar todo. Si podemos y si Dios nos acompaña y si Dios quiere,
llegar a las 100 ciudades, sino al menos mostrar la realidad de cómo están las cosas. Porque allá afuera, pasando a Arroyo de Estéreo, ya están totalmente otra es la realidad. Y pasando a 100, 150 kilómetros, te puedo asegurar que no hay una escuela en pie, en buena manera. Claro, ni qué decir más kilómetros, ahora uno va más lejos. Claro. Y decía que se le dice a los papás, a las mamás, porque hoy esta bajada de línea del ministro, seguramente la angustia a los padres, decir, ¿qué hago yo? Tengo que hablar con el colegio, con la escuela, quiero que le den tarea a mi hijo, que no le den tarea. ¿Cómo, qué se puede decir en líneas generales, digamos, como consejo respecto a este tema, la tarea post-colegio, digamos? Es importante que los padres de igual manera acompañen de cerca el proceso de aprendizaje de los niños, revisando qué contenidos tienen, si tienen alguna tarea o no, o por ejemplo, si es que no tienen alguna tarea y no entendieron algún contenido, que le ofrezcan la ayuda necesaria, no es que se desliguen ante esta sugerencia del ministro, porque o si no, estos niños, si en la escuela no tienen esa posibilidad de un aprendizaje significativo, que se les pueda acompañar desde la casa. Por eso es importante recalcar que las tareas no dejen de darse, que se den esas tareas significativas, que puedan desarrollar esas habilidades de creatividad, de análisis, también que puedan investigar y seguir aprendiendo de esa manera. Profesor, algo que mencionábamos aquí con los compañeros también es cómo se va a evitar las tareas siendo que el profesor tiene dentro de todo muy pocas horas en el aula con los alumnos como para hacer lo que decía el ministro, porque el ministro decía también en la nota, el docente tiene que ser capaz de desarrollar todo ya en la clase y que se den más tareas, más que nada de investigación, que se puedan hacer con los padres en la casa, pero ¿es realmente suficiente el tiempo que tiene en aula el maestro para desarrollar la malla curricular? No, en absoluto. Y en respuesta a esa necesidad de más tiempo, nosotros hemos planteado en el 2005, estamos hablando de 20 años atrás, nosotros como sindicato habíamos planteado el famoso proyecto 5 de octubre. ¿Qué? En ese proyecto 5 de octubre, 5 de octubre dice porque el 5 de octubre es el Día Internacional del Docente, hemos lanzado esa campaña en donde uno de los ejes es justamente lo que hoy se llama escuela extendida, o sea que sí, la doble escolaridad. ¿Por qué? Porque el docente no tiene el tiempo. Aparte que hoy día el estar en aula tiene una complejidad tal que le roba tiempo en un 50% al docente. La burocracia administrativa, que es el peor cáncer que tiene el docente. Hoy día el docente no puede enseñar porque tiene que estar llenando papeles en el aula. Por otro lado, la realidad hoy, la realidad social, la realidad del hombre hoy, te trae un alumno mucho más hiperactivo, te trae un alumno mucho más, que necesita mucho más de una atención personalizada. No se distraen Entonces, fácilmente, tenés el teléfono como... Por supuesto. Hoy día pareciera que todas las cosas se juntan. Hoy día tenemos en el aula, por ejemplo, una cantidad enorme de chicos que tienen problemas de autismo, que tienen problemas, cualquier problema, problemas de enfermedad, que están todos mezclados dentro de lo que se llama escuela inclusiva, en donde el docente, en la mayoría de los casos, no está preparado para lidiar con ese tipo de alumnos. Sí. Sin embargo, tienen un grupo grande, alumnos con distintas realidades y distintas necesidades de atención. Entonces todo eso va restando el tiempo en donde tiene que existir el aprendizaje. ¿Y la jornada extendida funciona? Hubiera funcionado muy bien si es que seguimos con el mismo tema, inversión. ¿Por qué no funciona? ¿Por qué no funcionó, por ejemplo, la merienda escolar? Ya estaba dentro de ese proceso. Sí. Pero si la merienda escolar no estaba financiada, ¿cómo se lleva adelante? Hoy día se lanza un proyecto que se llama Hambre Cero, pero tampoco tiene la garantía ni la preparación ni la infraestructura de las instituciones para que pueda llenar las expectativas. Entonces, como dije hace rato, todo se hace en forma improvisada y todo se hace a medias. Y todo eso hace que el trabajo docente sea mucho más difícil, mucho más complicado. ¿Y la jornada extendida no se aplica también en muchas escuelas y colegios? ¿O cuál es el reportaje? ¿Aumentaron o no para este año, profe? Mira, en este momento la jornada extendida más o menos se suspendió. En la época del ministro anterior,
nosotros hemos conversado con él sobre la situación de la doble escolaridad. ¿Qué hizo el Ministerio de Educación para que se sitúen un poco dentro de la realidad? El Ministerio de Educación dejó al libre albedrío de los padres y la escuela. Yo, director, tenía que negociar con los padres de familia quienes querrían enviar a su hijo para que almuercen en la escuela y quienes no. Claro. Entonces ahí comienza un desfasaje. Los que hacen la jornada extendida porque van a almorzar en la escuela y los que deciden ir a almorzar en su casa y ya no regresan. O sea que la solución, el remedio fue peor que la enfermedad. Claro. Perdón, porque dijiste algo muy interesante, ¿no, profesor, con respecto al tema educación para niños con alguna condición? El docente tiene que estar preparado para manejar un grupo y también estas individualidades, licenciada. Claro, sí, deben estar capacitados, justamente como estábamos mencionando en un momento anterior, de que los profesores no tienen todavía esa capacitación adecuada, actualización en general y más para estas dificultades. Porque estamos también ante esta población neurodivergente que abarca, por ejemplo, autismo, déficit de atención con hiperactividad, problema de dislexia, discalculia, problemas de aprendizajes, que ellos deben tener conocimiento y la capacitación para poder acompañar a estos alumnos. ¿O son mejores los diagnósticos? Y ambas cosas, estamos ante ambas cosas. Antes no se acudía tanto a un diagnóstico, no había un diagnóstico fino, correcto, pero también hay muchos factores externos, ambientales, que están afectando al aumento de estos diagnósticos. Claro. Bueno, como joven... Nada, seguir la misma línea, sí, está muy bien, todo me gustó realmente la posición que tienen y felicitaciones por seguir realmente creyendo, a pesar del tiempo, que se pueden mejorar las cosas, pero yo creo como joven somos una nueva generación que sí vamos a presionarle más, que sí le vamos a hacer sudar más a este ministro, que sí le vamos a mostrar más cosas, que gracias a la gente que nos ve, nosotros también nos debemos a ellos. Claro. Ustedes también como periodistas también se deben a toda la gente que ve, que le admira a ustedes. Entonces, nosotros de nuestro lado, ustedes de su lado, todos vamos a empujar hacia el mismo lado, que es hacia el pueblo, hacia los niños, hacia los que realmente nos necesitan. Porque quiera ser o no, hoy capaz estamos acá bajo aire, hoy capaz estamos en un lugar confortable, pero allá afuera yo le aseguro, no hay aire. Los niños están cagando en letrina, hay paredes que se están a punto de caer, hay tejas que no hay techo, no hay nada. Claro. Por favor, le digo a todos juntos, a cada persona que me está escuchando, a cada persona, a cada padre, a cada director, todos juntos vamos a luchar por esta educación y vamos nosotros, el pueblo, nosotros juntos, vamos a volver a reconstruir este país. Vamos a volver a levantar nuestra educación, porque al final y al cabo, el presente de hoy, a cada niño que hoy le enseñamos, mañana va a ser un abuelo. A cada niño que hoy le enseñamos hoy, mañana va a ser un abuelo. Y ese abuelo va a enseñar a otro hijo. Total. Así de sencillo. Entonces, vamos a reconstruir nuestra patria, vamos a reconstruir nuestro Paraguay y dejemos las cosas malas, no nos enfoquemos por esta cortina de humo que él acaba de decir, que la tarea... No. Acá hay un problema más grave. Acá hay el problema que los kits no están llegando a tiempo, los padres no tienen apenas están logrando con el tema del kit escolar, los cuadernitos, esto que aquello, ellos no están poniendo a tiempo, están tirando cortina de humo. Vamos a enfocarnos en las cosas en serio, vamos a empezar a hacer las cosas en serio. Y al ministro le digo una cosa, diálogo porque hay gente que nos están escribiendo y le decimos, diálogo con el Ministerio de Educación nosotros no queremos. Diálogo con esa gente no queremos. Lo único que queremos es que se pongan a trabajar, tapen como se dice, y vamos a trabajar todos juntos. Vamos a construir este país. Solamente eso. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a todos por estar con Gracias, nosotros. licenciada. Gracias a usted.